Hola, buen día, nuevamente saludándolos con el fin de platicar con ustedes ahora acerca de la fatiga post-COVID. Les voy a explicar acerca de qué es la fatiga o cómo se presenta, qué tan frecuente es, cuál es la causa o la razón por la que se presenta la fatiga posterior a haber padecido infección por SARS-CoV-2 y también qué podemos hacer para mejorarla. Primero, ¿cómo se percibe la fatiga o cómo se define? Bueno, es un estado de agotamiento, un estado de decaimiento o sensación de que faltan las fuerzas. Pero también hay un componente mental importante que se presenta en muchos de los pacientes, que es como falta de motivación para pensar o como sensación de niebla mental o aturdimiento. Entonces, esta fatiga puede presentarse como una fatiga momentánea posterior al proceso infeccioso o puede ser crónica que dura hasta meses. Se considera que ya es crónica cuando dura más de 6 meses. Cuando esta fatiga además se acompaña de dolores musculoesqueléticos, es decir, duelen los huesos, los músculos, las articulaciones, entonces ya se encuadra dentro de un síndrome de fatiga crónica, además de que va acompañado de un componente mental, como un agotamiento psicológico o un agotamiento mental. Cuando la fatiga se presenta, se pueden realizar estudios para ver si es medible. Se hacen pruebas y mediante estas pruebas se observa qué tanta resistencia o fuerza muscular hay. Con esto se descarta la presencia de algún problema metabólico a nivel muscular o alguna enfermedad muscular que se ha observado que existe en algunos pacientes como parte de las secuelas. Y puede ser el caso también que sea únicamente una definición subjetiva, es decir, únicamente lo que el paciente percibe o siente con respecto a la fatiga. Sin embargo, es importante definirla, que las personas entiendan qué es lo que están sintiendo o cómo definen ellos la fatiga, porque pudiera también estar confundiéndose con alguna alteración de tipo mental, como depresión o agotamiento o estrés postraumático. Ahora, ¿qué tan frecuente es la fatiga? Se considera que existe o que se presenta en el 50% de los pacientes que tuvieron infección por COVID-19. Dependiendo de la etapa en la que se encuentran, va disminuyendo la prevalencia o la presencia de estos. Por ejemplo, en los primeros días o en la fase aguda de la enfermedad se presenta aproximadamente en el 25% de los pacientes, pero ya cuando pasan 4 semanas que ya empieza la recuperación, aumenta el número de personas que pueden llegar a presentarla, casi el 50%. Algunos pacientes llegan a presentar fatiga después de 8 o 10 semanas y esto es aproximadamente en el 35% de los pacientes. Hasta ahorita hay estudios en los cuales se incluye el seguimiento de pacientes post-COVID hasta por 20 semanas. Entonces se ha observado que en efecto esta fatiga se puede presentar hasta 20 semanas después. ¿Por qué se presenta esta fatiga? Bueno, esta se presenta, uno, por el proceso inflamatorio que sufrió el cuerpo. Fue un estado de estrés intenso que lleva a un agotamiento físico. Entonces, durante el proceso de rehabilitación, todavía hay como un estado de inflamación residual y también estado oxidativo. Estos dos combinados, tanto la oxidación como la inflamación que se presenta de manera leve pero persistente durante la rehabilitación, contribuyen a que haya fatiga física. Por otro lado, también es un estado de baja nutrición debido a que disminuye la absorción a nivel intestinal o un estado de hipovitaminosis también puede contribuir a la fatiga crónica o a la fatiga aguda. Cuando hay una alteración mental de tipo trastorno de estrés postraumático, ansiedad o depresión, también esto contribuye mucho a la sintomatología. Entonces, tal vez no sea una fatiga física como tal, es decir, que la fuerza física no esté comprometida ni la resistencia, pero sí un bajo estado de ánimo que los lleve a sentir que están agotados. Entonces, aquí estamos hablando de una fatiga mental que pudiera estar contribuyendo o hacer sentir al paciente que se siente cansado en todos los aspectos. Eh, ¿Por qué existe esta fatiga y por qué persiste por tanto tiempo? Bueno, por el proceso de inflamación y por el proceso de oxidación que ya les había mencionado, pero también influyen otros
Otras alteraciones como son la alteración a nivel digestivo. Hay un estado de dismicrobismo. Quiere decir que las bacterias que son saludables y que nos hacen sentir bien y que nos ayudan a que produzcamos las sustancias químicas para sentir o para tener un buen estado de ánimo se ve trastornado. Entonces, al haber trastorno a nivel digestivo, hay una comunicación entre nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro. Entonces, cuando hay un trastorno a nivel digestivo, va a ser reflejado a nivel cerebro o a nivel emocional, y ese es un factor que también puede contribuir. Podemos predecir quiénes van a presentar fatiga crónica o fatiga por bastantes semanas o incluso meses. Sí, esto depende de cómo se presenta la enfermedad. Por ejemplo, se ha observado que los pacientes que están mucho mayor tiempo en cama o hospitalizados, aquellos que tuvieron una infección de moderada a grave o que tuvieron niveles muy elevados de marcadores de la inflamación como la proteína C reactiva, el dímero 10, ellos presentan una mayor prevalencia o mayor riesgo de presentar fatiga crónica y la recuperación, por lo tanto, va a ser un poco más complicada. ¿Qué se debe de vigilar en un paciente con fatiga residual? Bueno, hay que corroborar que no haya ningún problema adicional y únicamente sea la fatiga. ¿Por qué? Porque se puede confundir o puede también estar interviniendo algún problema a nivel respiratorio, a nivel cardíaco o neurológico. Por lo tanto, es muy importante tener vigilancia médica sobre estos aspectos, tanto respiratorio, cardíaco como neurológico, pero sin dejar de lado también la evaluación mental. Es sumamente importante hacer el diagnóstico si hay algún estado de ansiedad, depresión, estrés postraumático y sobre todo también regular el sueño. Hacer todo lo posible para que el sueño se regule porque esto va a contribuir a que el agotamiento físico no persista por bastante tiempo, ya que cuando no dormimos bien, pues obviamente nuestra capacidad de regeneración o de recuperación se ve más alterada o se ve intervenida, entonces va a hacer que la fatiga sea mucho más crónica. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Bueno, en este sentido es sumamente importante el ejercicio físico. Aunque haya fatiga, hay que empezar a hacer ejercicio de manera paulatina, por periodos muy cortos y paulatinamente irlos haciendo más largos estos periodos de ejercicio y con un poco más de resistencia o de fuerza. Porque los músculos, bueno, dentro de nuestras células tenemos mitocondrias, que son como las estructuras generadoras de energía. Entonces, nuestros músculos, cuando están bajo estado de reposo durante mucho tiempo, dejan de producirse estas mitocondrias o dejan de estar activas. Entonces, esto hace que disminuya la capacidad muscular para generar energía. Y cuando nosotros realizamos ejercicio, entonces se estimula la producción de estas mitocondrias y son más efectivas en su trabajo y por lo tanto en la producción de energía. Entonces el movimiento es sumamente importante, el realizar ejercicio, el moverse va a contribuir por mucho. Por otro lado, también se han realizado estudios específicamente en pacientes con fatiga y que tuvieron COVID-19 para ver qué tratamientos les podría ayudar. Y uno de los estudios, que fue un ensayo clínico muy bueno, es el realizado en el cual se utilizaron probióticos. Entonces aquí entra nuevamente el intestino, ¿no? Los probióticos lo que hacen es que mejoran la flora bacteriana y esto hace que mejore la función a nivel intestinal y por lo tanto la formación de neurotransmisores que son importantes para el sistema nervioso. Entonces, al mejorar la flora intestinal a través de los probióticos, pues mejora el estado de energía y también mejora el estado de ánimo. También se acompañó este tratamiento de enzimas como tipo papaína, bromelina, las cuales tienen una acción inmunomoduladora, quiere decir que regula la función del sistema inmune, pero también tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto antioxidante y también mejora la capacidad del cuerpo para restablecer la flora a nivel intestinal. Entonces, este es un tratamiento que se utilizó en un estudio que tuvo muy buenos resultados en pacientes que habían estado con infección por COVID-19 y que estaban presentando fatiga.
Otra cosa que también podría ayudar es la alimentación. O sea, nuevamente, la alimentación es sumamente importante, una alimentación sana, rica en nutrientes, porque esto va a permitir que el cuerpo tenga los recursos necesarios para empezar a regenerarse o restablecerse. Mediante la alimentación nosotros aportamos vitaminas, minerales, aminoácidos, entonces es sumamente importante el vigilar la alimentación, que sea lo más natural posible, lo más saludable, no excedernos en azúcares, porque los azúcares tienen un efecto oxidante o oxidativo sobre nuestro organismo. Entonces esto va a bajar mucho la capacidad que tiene nuestro cuerpo para generar energía, además de que impacta de manera negativa a nivel emocional. Entonces es vital el que nosotros cuidemos el consumir alimentos frescos, que sean alimentos naturales, pero también que no incluyan azúcares o alimentos muy procesados. Y pues esto es lo que va a ayudar a que nuestro cuerpo se restablezca de mejor manera y por lo tanto no haya esa fatiga residual que es la expresión del agotamiento físico que tiene nuestro cuerpo después de haber sido estresado por un proceso infeccioso intenso aparte el esfuerzo que tiene que realizar para recuperarse y restablecer funciones. Entonces espero que esta información les haya sido de utilidad y posteriormente les seguiré informando más.